A continuación vamos a hacer una descripción de por qué varía la capacitancia cuando se le introduce un material dieléctrico. Vamos a hacer una justificación. Existen estudios más profundos sobre esto. Sin embargo, pues aquí en este video vamos a mostrar una explicación cualitativa de por qué cambia la capacitancia cuando se le introduce un material dieléctrico. Entonces, para comenzar esto, vamos con un modelo dipolar. Vamos a ver cómo es el campo eléctrico generado por una distribución de carga neutra. Entonces, en este caso tenemos aquí una carga positiva y si miramos cuál es el campo eléctrico en un punto del espacio, supongamos en este punto, el campo eléctrico, entonces el campo eléctrico iría saliendo de la carga y ahora supongamos que sobre esa carga colocamos una carga negativa, ¿sí? Digamos, hacemos coincidir los dos centros de carga. Entonces el campo eléctrico que genera esta carga del mismo valor que la positiva, pero negativa en este caso, el campo eléctrico iría en sentido opuesto, atractivo, el campo de la carga negativa, de tal manera que el campo resultante, la suma de estos dos campos sería cero. Entonces esta es una distribución neutra y en cualquier punto del espacio va a generar un campo eléctrico que es cero. Pero no porque la distribución sea neutra signifique que siempre, en todos los casos, el campo eléctrico generado por la distribución sea cero. Entonces, por ejemplo, si tenemos una configuración distinta, ahora supongamos tenemos la carga positiva acá, generan en este punto del espacio el campo eléctrico así. Ahora, si agrego, ahora coloco, por ejemplo, la carga negativa acá, entonces el campo generado por esa carga negativa va a ir en esta dirección, de tal manera que cuando hacemos la suma de estos dos vectores, que estamos haciendo una suma gráfica, el vector resultante, el vector campo eléctrico resultante, va en esta dirección y sentido y tiene un valor diferente de cero. Entonces, en este caso, esta es una distribución que también es neutra, pero los dos centros de carga no coinciden. Entonces, a pesar de que la distribución es neutra, debido a que los dos centros de carga no coinciden, entonces en el espacio se va a generar un campo eléctrico no nulo, un campo eléctrico diferente de cero. Esto es una configuración que se llama un dipolo, está hecho de dos cargas, una configuración dipolar y generan lo que uno llama un campo dipolar. Este campo es un campo dipolar. Bien, ahora, si por ejemplo, otro caso, ahora pensemos en que tenemos una configuración así dipolar que se puede formar, la puede formar una molécula, etcétera. Entonces aquí la modelamos como una carga negativa y otra carga positiva acá. Y vamos a colocarle aquí, pensémoslo como si fuese una barra rígida, que representa simplemente que las dos cargas se pueden mover y siempre van a tener esta estructura, ¿ok? También pueden rotar sin cambiar su estructura, ¿ok? Entonces, si estas están colocadas en una región de campo eléctrico, supongamos que el campo eléctrico va en esta dirección, entonces cuando se coloca en una región donde el campo eléctrico apunta en esta dirección, entonces lo que va a suceder es que la carga positiva, esta carga positiva va a ser empujada hacia la derecha y la carga negativa va a ser empujada hacia la izquierda, de tal manera que cuando se pone en esa región de campo eléctrico, estas dos cargas van a rotar y van a quedar orientadas de esta manera si no hay ninguna otra interacción. Si no hay otra interacción, ellas van a rotar de esta manera. ¿Okay? De tal manera que se van a orientar en la dirección del campo y ellas también están generando un campo eléctrico diferente de cero que se superpone al campo externo. Bien, entonces ya teniendo esta idea en mente, entonces ahora vamos a pensar en un condensador de placas planas paralelas, ¿sí? Por simplicidad. El condensador aquí, esto es un material conductor, otro material conductor de placas planas paralelas y en este momento está sin carga. Ahora, si uno lo carga, lo conecta a una fuente de voltaje, a una fuente de potencial, entonces supongamos que lo conectamos de esta manera. Entonces aquí en esta parte quedó cargado negativamente y en esta parte quedó cargada positivamente. El campo eléctrico generado por estas cargas positivas va hacia arriba
y el campo eléctrico generado por estas cargas negativas también va hacia arriba. Los dos campos se superponen. De tal manera que el resultado de la suma de esos campos es este verde que he colocado acá. Bien, ahora pensemos en un material dieléctrico. Entonces ya vimos el modelo del dipolo. Entonces podemos pensar las moléculas como con una configuración dipolar. Hay otras configuraciones más complejas que esas, pero en este modelo sencillo vamos a asumir que tienen, o sea, son dipolos, se comportan como dipolos. Eh, en principio, estos dipolos generan un campo eléctrico en su entorno y fuera inclusive el material dieléctrico diferente de cero. No obstante, ellos están orientados de diferentes formas, de tal manera que al final lo que vamos a observar es que la superposición de todos esos campos, porque aquí están todas las orientaciones posibles, la superposición de todos esos campos en promedio da cero. De tal manera que uno no observa un campo eléctrico macroscópico generado por el material dieléctrico. Bien, no obstante, si colocamos ahora ese material dieléctrico dentro del condensador de placas paralelas que tenemos acá, lo metemos allí dentro, entonces los dipolos se van a orientar. No todos, en la realidad no todos perfectamente se orientan, pero sí hay una tendencia en que la mayoría se orientan en la dirección del campo. Entonces la carga negativa es empujada hacia arriba por el campo y la carga negativa es empujada hacia abajo. Ahora, en un material dieléctrico, estas cargas solamente vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio y eventualmente, como mostré, pueden rotar, pero no se van a desplazar a través del material, ni los electrones se van a desplazar a través del material, porque se trata de un material dieléctrico que tiene esas propiedades. Los materiales conductores sí tienen la posibilidad de que los electrones se van a través del material, en este caso el material dieléctrico no sucede. Entonces lo máximo que vamos a tener es una orientación de momentos de dipolos eléctricos, de esta manera. Pero entonces ahora, como todos están orientados en la misma dirección, ellos van a generar un campo eléctrico en su entorno. Ya no va a ser cero. Cuando yo sume los campos de todos estos, como están orientados en la misma dirección, entonces ya los campos se van a superponer y van a dar un resultado no nulo, un resultado diferente de cero, a diferencia de esta orientación que se dice aleatoria. Entonces esta orientación aleatoria da como resultado la suma de campos, la superposición de campos o suma de campos o el campo promedio como cero. En este caso no. En este caso la suma de los campos da diferente de cero. Esta configuración de acá uno la podría entender como, lo podría pensar de esta manera, en una simplificación, que se trata simplemente el material dieléctrico como una carga positiva en esta superficie y una carga negativa en la otra superficie y una distribución neutra en el interior. Lo podemos pensar de esa manera en una modelación sencilla, de tal manera que esta configuración la podemos simplificar y observarla de la siguiente manera. Aquí tengo una distribución de carga positiva y una distribución de carga negativa. Ahora, ¿qué sucede con esa distribución? Pues ya lo sabemos por ley de Coulomb. ¿Qué va a suceder? Las cargas positivas, las cargas positivas van a generar un campo repulsivo. Entonces acá el campo va a ser de esta manera. En el interior el campo eléctrico que generan las cargas va a ser de esta manera. Y el campo eléctrico que generan las cargas negativas es atractivo. Entonces el campo que genera estas cargas es atractivo, apunta hacia las cargas. Entonces el campo que ellas generan en el mismo lugar va a apuntar en esta dirección. Bien, de tal manera que los dos campos se superponen y se suman. Es igual que me pasa con esta distribución junto con esta, solo que este está al contrario. Entonces la suma de estos dos campos da como resultado un campo en esta dirección, el campo generado por el material dieléctrico con sus moléculas ordenadas en la dirección del campo, con sus moléculas ordenadas en la dirección del campo, y genera un campo que se opone. De tal manera que el resultado va a ser que vamos a tener, cuando se introduce el material dieléctrico, vamos a tener una superposición de dos campos. Un campo que es externo, el de las placas mejor, digámoslo de esa manera, y el campo generado por el dieléctrico que aparece aquí dentro. Bien, entonces esta es la nueva configuración, el campo se altera. Entonces ahora vayamos al por qué la capacitancia cambia. La definición de capacitancia es la cantidad de carga que hay dividido por
la diferencia de potencial, dividido por la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial uno la calcula como el trabajo por unidad de carga, ¿sí? Digamos aquí tenemos el campo eléctrico, producto punto con el vector desplazamiento, una trayectoria, un desplazamiento que se hace, esto es trabajo por unidad de carga, es la definición de la diferencia de potencial. Y en el caso en que tengamos solo las placas, en el caso en que tenemos solo las placas, en que esté así, pues el cálculo sería este. Aquí le puse un sub P para indicar que es el campo de las placas, ¿sí? Un sub P, ese sería el campo de las placas. Y cuando se le introduce el dieléctrico, entonces tendríamos un campo extra, que sería el campo generado por el material dieléctrico que se comporta de esta manera en nuestra sencilla modelación. Aquí lo he agregado. Este sería el campo del dieléctrico. En la figura uno se da cuenta que los dos campos se oponen, es decir, que la suma de este campo de las placas más el dieléctrico va a ser de menor valor que el campo original, ¿sí? Va a ser de menor valor. Aquí está lo llamado el V'. Por lo tanto, es de esperar que este V', como este campo total va a ser de menor valor, entonces este V', delta V', que la diferencia de potencial en esta situación, tenga menor valor que la diferencia de potencial original. Ahora, como vemos en este modelo tan sencillo, uno se da cuenta que, por ejemplo, si uno incrementara aquí la cantidad de carga en las placas, pues este campo verde se aumentaría. Y al aumentar el campo verde de valor, generaría que más moléculas dipolares se orienten. O que las que no quedan con digamos, con completa orientación hacia el campo, se orienten un poco más, ¿sí? Entonces el campo eléctrico generado también por el material dieléctrico también se incrementa. Es decir, estos dos campos, el campo externo, el generado por las placas conductoras, y el campo del dieléctrico, entonces si incremento uno, el otro también se incrementan. En estos modelos, que son unos modelos muy lineales, muy homogéneos, el comportamiento es prácticamente lineal. Los dos son antiparalelos, pero sí hay una proporcionalidad entre los dos, hay una proporcionalidad realmente con el campo total que ellos dos generan, ¿sí? Por lo tanto, es de esperar que el valor de esta integral, que es la diferencia de potencial para el último caso, sea proporcional a este, siendo este de menor valor. Por lo tanto, uno lo podría escribir así. Esta diferencia de potencial lo podría simplemente escribir como la diferencia de potencial igual a la diferencia de potencial en el último caso, que es donde hay material dieléctrico, y los dos proporcionales. La constante de proporcionalidad típicamente usan una letra griega llamada kappa. La letra griega kappa. Vamos a buscarla aquí y la colocamos para que quede como típicamente se encuentra en los libros. Aquí está. ¿Ok? Esa constante, en lo que vimos, esta diferencia de potencial es más grande que esta. Entonces esta capa es un número que es mayor que 1. Es un número mayor que 1. Y ese número lo llaman constante dieléctrica. Ahora, hay una forma más formal de mostrar el origen de la constante dieléctrica basado en el estudio microscópico de los materiales, ¿sí? En este video nosotros hacemos una descripción cualitativa de por qué existe ese kappa y por qué es mayor que 1. Bien, ahora entonces, si uno, digamos, deja aquí la misma cantidad de carga, cuando le introduce el dieléctrico, pues aquí la diferencia de potencial va a ser el V'. Entonces tenemos la capacitancia original, que es esta. Damos la capacitancia original. Y ahora la capacitancia, si quieren pongámosle aquí un subíndice para que no nos confundamos. La de las placas vacías, ¿sí? Y ahora con dieléctrico, la capacitancia con dieléctrico, voy a ponerle un subíndice acá con la D, que dieléctrico, para acordarnos que es con dieléctrico, pues aquí la diferencia va a ser con V'. Ahora, si sustituyo acá, eh, usando esta relación, entonces nos quedaría así. Fíjense que si uso esta relación, despejemos el delta V'. Entonces dividimos aquí por kappa.